Bueno, lehenik eta behin, nahi dugu azaldu, nahiko deseroso sentitzen garela, hainbat mediok esan duzela gertatutarekin izan duten tratamendua. Batez ere, bueno, sare feministak eta mugimendu feministak aspaldi lanketa sakonak egiten du, eraso ezberdinen aurrean antolatzeko eta erantzunik ahalik eta integralak emateko. Eta bat, konkretuki da, biktimen prozesua eta erritmoa respetatzea. Orduan, hainbat medioek ja atera dituzte notiziak eta, bueno, errespetatu gabe pertsonen erritmoa barkatu. Eta batez ere, Santiago sare feministatik, hau adierazi genien eta ez dute errespetatu. Comentaba que estamos bastante descontentas con el tratamiento que han hecho algunos medios sobre lo ocurrido en Hayas, de las diferentes agresiones que ha habido, sobre todo porque algo que lleva trabajando el movimiento feminista mucho tiempo es en crear protocolos lo más integrales posibles, y entre las cosas que están acordadas, consensuadas con un trabajo bastante profundo y bastantes años, es el respetar el ritmo y los procesos de las víctimas. En este caso no se ha hecho. Y concretamente también en los medios citan que esto es respuesta a lo acontecido. Entonces desde Sare Feminista pues mostramos nuestro enfado, porque no es la forma ni el modo, y además es algo que también se transmitió a los medios que han hecho caso omiso de nuestras recomendaciones. Dicho todo esto, bueno, así cogarán. Bueno, ya hemos empezado. Gaur hemen gaude nazkatuta gaudelako. Nazkatuta gaude indarkeria matxistak gure jaietako, espazioetako eta bizitzetako parte izaten jarraitzen duelako. Poztekoak, elkartzekoak eta deno gozatzekoak izan beharko luketen egun hauetan, eraso matxista gertatu dira beste behin. Iruzkin humilagarriak, deseroso egiten duten begirada, baimenik gabeko hurbilketak, ukituak izateak, presioak, irainak edo beldurrak etxera bakarrik itzultzean. Ozen eta argi esan nahi dugu, ez dira kasu isolatuak, indarkeria matxista da. Sistema hau ezberdintasunean, boterean eta isiltasunean oinarritzen da. Hoy estamos aquí porque estamos hartas de que la violencia machista y sexista siga formando parte de nuestras fiestas, de nuestros espacios y nuestras vidas. En unos días que deberían de ser de alegría, de encuentro y de disfrute para todas, una vez más se han producido agresiones machistas, comentarios humillantes, miradas que incomodan, acercamientos no deseados, tocamientos, intimidación, presiones, insultos o miedo a volver a casa solas. Queremos decirlo alto y claro, no son casos aislados, es violencia machista en un sistema que sostiene la desigualdad, se sostiene la desigualdad del poder y en el silencio. Horregatik gaude gaur hemen, ez gaudelako hori normalizatzeko prest, ez gaude isilik egoteko prest, eta ez dugulako beldurrez bizitzen jarraitu nahi. Jaietan gozatzeko eskubide osoa dugu, berdin dio nolakoak garen, nola jantzen garen, ze gorputz dugun, non gatozen, arrazializatuak, migratzaileak, transak edo disidentak garen. Kaleak ere gureak dira, plazak ere gureak dira, jaiak ere gureak dira. Por eso estamos aquí hoy, porque no estamos dispuestas a normalizarlo, porque no estamos dispuestas a callarnos y porque no queremos seguir viviendo con miedo, y sobre todo porque queremos decirnos que no estamos solas. Tenemos todo el derecho del mundo a disfrutar de las fiestas, da igual cómo seamos, cómo vistamos, qué cuerpos tengamos, de dónde vengamos, si somos racializadas, migrantes, trans o disidentes. Las calles también son nuestras, las plazas también son nuestras, las fiestas también son nuestras. Ez dugu beste erasorik onartuko, ez dugu beste aldera begiratuko, ez dugu onartuko matxismoak guri ere badagozkigun lekuetatik kanporatzea. Hemendik gure babes eta elkartasun osoa adierazi nahi diegu jaietan erasoren bat jasan duten emakume guztiei. Isiltasuna ez da aukera bat, eta erantzukizun kolektiboa ezinbestekoa da. Entzun, jardun eta konplize ez izan. No vamos a tolerar ni una agresión más. No vamos a mirar hacia otro lado. No vamos a permitir que el machismo nos expulse de los espacios que también nos pertenecen. Desde aquí
queremos mandar todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad a todas aquellas mujeres que han sufrido alguna lesión en Hayas. El silencio no es una opción y es necesaria la responsabilidad colectiva, de escuchar, de actuar y de no ser cómplices. Erasoen aurrean sareak eguntzen jarraituko dugu. Ez zaudete bakarrik, zuen ondoan egongo gara, orain eta beti. Beldurrik gabe biziko gara, elkarri eusten diogulako. Gure indarra kolektiboa da. Ozen entzun dadila, ez gara geldituko. Festa hauek ere gureak direlako. Erasorik ez, erantzunik gabe. Desde aquí queremos mandar todo nuestro apoyo y nuestras... Perdón, estoy nerviosa. El silencio no es una opción y es necesaria la responsabilidad colectiva. Joder. Frente a las agresiones, seguiremos tejiendo redes. No estáis solas, estaremos a vuestro lado, ahora y siempre. Viviremos sin miedo porque nos sostenemos unas a otras. Nuestra fuerza es colectiva. Que se escuche bien alto. No vamos a parar, porque estas fiestas también son nuestras. Ni una agresión más sin respuesta. ¡Gora borroka feminista!